Pues no, yo siento que la manera más linda de uno romper estereotipos es ser uno mismo. Y yo nunca, por nada del mundo, digamos que he querido financiar mi personalidad, mi manera de ser. Y es cuando yo digo que uno también desde sus heridas puede hablar de la verdad. Se quebranta mucho el alma y hay algo que descubrí ahí, y es que cuando nos quebrantamos quedan como grietas. Comienza una nueva historia con Natsoy. Bienvenidos a un episodio más de Una historia más con Natsoy. Hoy tengo el privilegio, el honor de tener otra invitada así como siempre, me encanta, maravillosa. Ella se llama Sara, pero todos la conocen como Tata. Es una misionera digital y administradora y una mujer que tiene una relación con Dios muy genuina. Así que, Tata, bienvenida aquí a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Nati, por invitarme. Me siento muy feliz de estar aquí por primera vez en un espacio tan profundo, tan lleno de propósito. Y nada, pues pegarnos esa conversadita chévere. Qué rico, Tata. Bueno, yo quiero que pongamos un poquito en contexto a todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo quisiera que me hables un poco de ese encuentro con Dios, que me imagino que es así genuino como tú. Yo quiero que le cuentes un poco a las personas cómo surgió esto. Bueno, realmente siento que fue un encuentro muy bonito porque él sin duda me encontró a mí. Un día muy especial que fue el día de mi cumpleaños para darme como el regalo más lindo. La historia es súper extensa, nos daría para 2 horas acá. Y yo siempre que la cuento no me quiero perder de muchos signos bonitos que hacen parte como de mi testimonio, ¿cierto? Sí. Pero de todas maneras, si pudiera resumir, siento que es algo muy profundo porque él en medio de mi cumpleaños me regaló una Eucaristía. Okay. Y la Eucaristía lo es todo, entendí. En la Eucaristía ese signo de entrega, ¿cierto? Donde yo pues tengo como ese encuentro profundo con él y me llenó como de mucho cariño, de mucho amor, y ahí empieza en mi vida un camino no tanto de conversión, ¿cierto? Porque siempre he sido como esa joven soñadora con miles de preguntas. Hay algo muy lindo y es que siempre me ha permitido ser la que soy, pero obviamente en el proceso que lo vamos encontrando, pues él te va puliendo también. Claro, sí, exacto. Hay cositas que se van transformando dentro de mi corazón y las decisiones se toman como un poquito más consciente, y bueno, es un proceso muy lindo, pero más que de conversión ha sido un llamado hacia una vocación que decidí trazar, continuar, y que siempre día a día como que sigo hallando, buscando. Y él me sigue encontrando todos los días hacia nuevos llamados. Nuevos horizontes. Bueno, entonces nos cuentas que ese llamado fue a través de una Eucaristía e ir explorando esa vocación. Cuéntame, ¿en tu casa en algún momento te hablaron de la fe? Cuéntame cómo fue esa religión, porque me dices de una vocación y yo me quedo pensando, Dios mío, para discernir una vocación es algo pues de tiempo y me lo hablas como tan claramente. Cuéntame un poco de tu familia y de ese contexto de fe. Pues mira, mi familia ha sido súper especial, empezando como por mis abuelos, ¿cierto? O sea, digamos que uno siempre debe ir a esas fuentes o a esas raíces que siento que lo marcan a uno como esencia, y no solo viene desde los padres, sino también desde las personas que van en generación tras generación. Y pues mis abuelos, sí hay algo muy lindo y es que viene desde la sangre. Por ejemplo, mi abuela fue religiosa, carmelita descalza, 8 años. Entonces, ella, no sé, siento que por ahí algo saqué. Mi abuelo fue filósofo, escritor, sus últimos años le dedicaba, era muy mariano. Entonces, claro, digamos que en la familia de mi papá, una fe muy, muy marcada, muy bonita. Por parte de mi mamá, mi abuelo tiene un taller de Cristos y no sé qué. Entonces siento que sí vengo de unos abuelos demasiado hermosos. Mi abuela, devota del Niño Jesús de Praga, por parte de mi mamá, de Oli. Entonces, mis abuelos sí, pero hay otro contexto desde mis padres, que son un poquito ya más light, ¿cierto? Mi papá es músico, entonces su estilo de vida es más bohemio, qué interesante, más artístico. Súper, eso me encanta. Mi mamá le encanta el rock, el wow. Entonces de ellos no tengo un recuerdo como profundo de que, ay, te vamos a enseñar a rezar, vamos a ir a Eucaristía. Incluso siento que en la casa nunca existieron normatividades tan profundas como si no hace las tareas. Ellos nunca fueron unos papás como tan estrictos y estructurados y mira, tienes que ser así, tienes que seguir esto.
No, porque pues la vida era como muy artística, muy libre. Era súper libre, entonces yo siempre crecí en un hogar que me mostró, no sé, una riqueza muy profunda y aunque no tuve, digamos que... Unos padres tan creyentes. Exacto, como que no ejercían tanto eso, siento que sin ellos saberlo también inculcaron en mí, pero muchos valores. De ellos aprendí la lealtad, el respeto, el trabajo honesto. Ellos siempre me hablaban mucho de sus realidades y ahí es cuando yo digo que uno también desde sus heridas puede hablar de la verdad, porque inclusive pues en medio de sus realidades y de su caos, porque también era un mundo pesadito. Claro, obvio. Ellos transmitían ese mensaje que me llevaba hacia la santidad, yo creo que sin ellos saberlo, sin ¿cierto? darse cuenta. Con sus experiencias tan profundas, con sus heridas tan marcadas, con su, no sé, su vida caótica, siento que siempre ejercieron en mí unos valores tan profundos que desde ahí yo siento que Dios también me estaba formando, porque no me enseñaron desde, digamos que desde el tienes que creer, sino desde solo basta amarte. Entonces me dieron tanto amor que entendí desde el amor ese propósito a través de mis papás. Sara, esa historia que me cuentas me parece muy bonita porque pues a veces pensamos que nuestra fe o las creencias de las personas son como realmente infundadas y mira que lo que escucho es como si ya esa vocación viniera en ti, no tanto pues desde tus ancestros, pero no tan impuesta, sino como de forma natural. Yo quiero andar un poquito más en tu espiritualidad. Mi tata hermosa, cuéntame un poquito, ¿hubo de pronto algún llamado más profundo después de esa Eucaristía? Claro que sí, yo siento que mi vida dio un giro enorme porque empezó una búsqueda, claro, es como porque en esta Eucaristía me pasó tal cosa, ¿cierto? Como les digo, la historia pues es larga y tiene muchos signos muy bonitos que me hicieron a mí cuestionarme todo el tiempo. Siento que Dios me está llamando a algo más profundo que mi vida como joven normal y quiero empezar a buscarlo, entonces siempre va como en descendencia, ¿cierto? Como que la fe siempre nos va creciendo. Y en esa búsqueda sentí evidentemente como un llamado hacia la vida religiosa, pues porque dije, ay, ¿será que él me quiere religiosa? Para él, solo para él. Y porque literalmente muchas personas lo ven a él como un padre, yo a él lo veo como el amor de mi vida, pero toda la vida, o sea, yo es como que me enamoré profundamente, era como un amor que yo decía, no sé qué me pasó, pero siento que lo amo profundamente, que estoy enamorada, flechada de todo. Entonces, y empecé a hacer esa búsqueda, canté un tiempo con el Carmelo Descalzo, porque fue donde, digamos, donde que sucedió, el discernimiento. Sí, donde sucedió como nuestro encuentro, entonces yo dije, de pronto me quiero para el Carmelo Descalzo. Luego no me sentía tan identificada y terminé en la comunidad salesiana. Y ahí me enamoré de los jóvenes profundamente, entonces fueron 5 años de retiros vocacionales, de búsqueda, no fue para nada sencillo, o sea, el quebrantamiento, el renunciar también a muchas cosas, ¿cierto? Tenía, pues, no sé, un noviazgo y ya no quería más como adentrarme a lo que tenía, sino que quería avanzar, quería simplemente seguir ese llamado, esa voz. Y mi vida se fue transformando ya en grupos juveniles, mis estudios los empecé, pues los terminé, pero sentí que tampoco mi misión era como continuar ejerciéndolo, sino que simplemente empecé a entender la misión digital desde esa parte y me presenté a un concurso ahí de la alcaldía, gané, fue una de las ganadoras, entonces ahí yo dije, no, este es mi mundo y qué chévere que podamos generar esperanza a través de redes sociales. Aunque no me sentía tan valiente para hablar de Dios, sí sentía que había muchos vacíos juveniles desde la salud mental. Entonces comencé a hablar desde la salud mental y desde Dios de una manera como muy, muy prudente, muy sutil, ¿cierto? Porque yo también estaba en mi búsqueda y no me sentía como tan digna de hablar tan profundamente de Él. De Dios, claro. Pero así me llegó un público muy bonito porque eran jóvenes que no creían tanto, ¿cierto? Como yo, que de pronto, bueno, yo sí siempre he creído, pero digamos que como no hablaba como tan... Sí, no profundizaba tanto, sino que con tendencias, con creatividad y con eso daba como la chispita del mensajito. Entonces
ahí llegaron muchos Entonces de esos ahí jóvenes. ya digamos que se partió como en dos, por decirlo así. Viviste 5 años tu proceso vocacional como para ser religiosa y ya ahí el Señor, como tú dices, en una escala te fue mostrando que eran los jóvenes por esa necesidad y esos vacíos, ¿cierto? Exactamente. Pero yo quiero que, a ver, a veces de pronto vemos la fe y la romantizamos, pero yo creo que el camino de fe ocurre también muchos altibajos. Yo quisiera que me hables de algo puntual que te haya ocurrido, puede ser familiar o en ese camino que haya hecho que tambaleara tu fe. Y también muchos principios tuyos, porque a veces nos pasan cosas que nos sacuden, nos estremecen en general. ¿Qué ha ocurrido en tu vida? Algo específico que tú digas, Dios mío, aquí me fui cabeza abajo en todos los aspectos. Claro, yo siento que el suceso más importante que ha pasado hasta hoy, aunque quisiera dar una reseña muchísimo más completa, pero pues lo estoy cruzando en este momento, ¿cierto? Digamos que es como cuando quieres dar una reseña de un libro, pero vas en el capítulo 2. Entonces, Excelente. no puedo darla como completo, pero sí siento que eso ha impactado profundamente mi vida, porque como digo, mi vida siempre ha sido muy vocacional. Okay. Y quien creyera, pues el sustento de eso siempre ha sido mi familia. Yo soy hija única y mi papá y mi mamá han sido como ese apoyo incondicional en quien yo vi, ¿cierto? Claro. Como ese lugar seguro que son para mí. Y llega una época muy compleja donde mi familia pues se destruye, se quebranta, se separan. Entonces evidentemente ya nos dividimos todos y sentí como quedé desprotegida. Okay. Ya no tengo, no sé, lo mismo de antes. Entonces me sentía como, digamos que muy solita en muchos aspectos. Y eso empezó a quebrantarme demasiado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces yo llegaba, no sé, a casa y entonces ya no tenía con quién compartir, verme como pidiendo auxilio, porque quieras o no es como una guerra en el alma que destruye un montón de cosas, no deja sangre, pero deja unas cenizas en el alma. Total. Que te mueres. Para mí fue muy difícil afrontar, digamos que la esa separación pérdida. de tus padres. Ajá, entonces se quebranta mucho el alma y hay algo que descubrí ahí, y es que cuando nos quebrantamos quedan como grietas. Totalmente. Y entre esas grietas se mete mucho el mal, ese mal que empieza a autodestruirte como con pequeñeces. Sí. Ay, entonces ahora no te pasó esto, sino que también te pasó esto, entonces ya no puedes hacer esto, entonces ahora te tienes que ir, entonces tienes que dejar tu proyecto, voces internas. Total, o sea, te ataca la mente. Claro, en todas esas grietas te empiezan a debilitar un montón los pensamientos después de que te hacen como un flaqueo enorme. Total. Entonces sí, yo me veía cada vez peor, perdía mucho la esperanza. Yo decía, ¿qué hago? Si genero esperanza, si soy portadora de fe con todo esto. Pero entendí que esta historia no solamente es mi historia, sino que también es de una sociedad que pues en el Ministerio de la Familia está Ocurre también muchísimo. muy quebrantado, y que como yo hay jóvenes, o por ejemplo hay niños que están viviendo eso, hay jóvenes que se están, no sé, pues rifando los días del año, un cumpleaños, ¿cierto? Lo que sea. Entonces es una problemática social que hoy sucede mucho y que empecé a ver mi herida también como un reflejo que está sucediendo y que quizás tiene un propósito. Claro, y esa historia de pronto llegaste un momento en interiorizarla tanto que te ha servido de pronto de apoyo para las personas que vivieron o están viviendo esa situación. Pues hasta el momento ha sido muy reservadito. Esto es premier. Ay, mejor dicho, ya saben, esto no lo sabía nadie. Sí, eso es algo que yo he tenido muy atesorado, aunque espero que sí, porque evidentemente los quebrantamientos del hoy son siempre el testimonio que tendremos mañana. Es la herramienta más linda que nosotros tenemos, porque de ahí nace nuestra fe, ¿cierto? De todas esas heridas que tenemos. Sí, espero que en un futuro pueda ser voz de aliento y sobre todo también ser un reflejo, como también para la figura de los hijos, porque es que yo digo que caemos en trampas. Total. Por ejemplo, diría yo, no sé, yo en este proceso he indagado como 3 trampas. Una es como el ego de la libertad. Okay. Donde las personas que amamos es como, es que yo estoy mejor sin esto, es que yo me merezco tal cosa, es que, no sé, yo ya no tenía por qué vivir toda esta locura. Y entonces empieza también un discurso donde dejamos al otro con el corazón en las manos en una familia, y entra esa trampa como a querer invadir. Claro. Y digo,
wow, qué tristeza, ¿cierto? Pues no sé, me Sí. parece a veces muy triste. Entonces me he chocado como con algunas trampas, no sé, podríamos mencionar otra como de reconstruir nuestra vida sobre esas ruinas que están como sin sanar, Total. ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces yo ya puedo tener relaciones interpersonales, pero entonces, o sea, como a costa de qué, o entonces para superar rupturas, no sé, aparto a mi familia o me meto en el licor, o entonces me voy para fiestas. Entonces, claro, he empezado a vivir un montón de trampillas como Claro, que a raíz de ese existen. suceso y que existe. Claro, que existen también en el mundo y que han permeado y que yo digo es que se viste también de como de una falsa felicidad y paz que es imposible, como que existe. Me recuerdas una frase de la madre Laura, la santa colombiana. Ella decía, creo que es de ella: destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas construye un monumento para tu gloria. Y te escuchaba y mientras te miraba, claro, veía eso, que es realmente como que a veces, aunque de pronto tú me digas que apenas esto es primicia y que lo estás sanando, estoy muy segura que quizás Dios se va a valer de todo eso para luego ayudar a llevar a otros jóvenes. Y hablando de ese tema, yo quiero preguntarte algo. Sé que estás en la misión y la evangelización digital, ¿cierto? Y veo que has roto muchos estereotipos sociales y también pues de la iglesia. Yo quiero saber cuáles son esos estereotipos que has, digamos, roto y cuáles son esas dificultades que te has encontrado a la hora de evangelizar de una manera más sencilla, más irreverente, más auténtica, más desde lo que no se espera y de lo que no está estipulado. Es que tú debes hablar así, debes moverte así, debes ser así, no te debes vestir así. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanoslo todo, porque es que yo sí tengo muchas dudas. Eso mejor dicho. Eso, sí, a ver. Pues no, yo siento que la manera más linda de uno romper estereotipos es ser uno mismo, ¿cierto? Digamos que es la manera más auténtica y yo nunca, por nada del mundo, digamos que he querido financiar mi personalidad, mi manera de ser, de ver el mundo. Para mí las redes sociales se convirtieron también en esa nueva cultura, es una cultura nueva que entiende, o sea, que se entiende de manera distinta. Y que me ayuda a entender la sociedad de hoy. Evidentemente, la iglesia ha sido como esa madre fundamental que me ayuda, Sí. o sea, que nos ayuda a caminar, pero también a veces intento salirme como un poquito porque entiendo que hoy, en los signos de los tiempos actuales, pues tenemos un montón de lenguajes y tenemos que aprender hablar esos lenguajes. Okay. Entonces para mí el reto más lindo ha sido escuchar qué tiene el mundo por darnos, qué está sonando hoy, de qué se está hablando hoy, qué está pasando, no sé, un montón de situaciones, cómo nos estamos vistiendo, en qué va la moda, en qué van las tendencias, en qué van tantas cosas y cómo desde ahí obra el mensaje del amor. Okay. ¿Cierto? Entonces ha sido un reto muy lindo porque de ahí nacieron las propuestas digitales, por ejemplo, que las propuestas digitales van acompañadas de temáticas muy chéveres. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos Ser Urbano. Entonces era todo reggaetón, la Comuna 13, bailarines, pero cómo esto traía el mensaje del evangelio, ¿cierto? Cómo, digamos que cómo llegábamos a esos jóvenes y también es un trabajo que a uno lo hace escuchar, porque es que digamos que para ser cristianos hay que escuchar. Total. Es muy lindo esa frase de es que tenemos que abrazar, acoger, escuchar, mirar las heridas del mundo para poder como filtrarnos ahí y ser un testimonio de esperanza. Entonces, claro, a partir de ahí sí, evidentemente, pues, muchas personas que tienen otro lenguaje no entienden mucho ella porque tan de colores, tan de cosas raras, claro, es muy difícil a veces entender, pero siento que hace parte de mi llamado y que lo deben entender a las personas que tienen que llegar. Pues, bueno, y ese mensaje se ha extendido, no sé, conoces otros países, has estado más cerca también de la iglesia, conoces a personas, digamos, que han sido significativas o relevantes en la iglesia. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, sí, la vida me ha llevado a mí a una vida dice por ahí un padre amigo mío que soy una rueda suelta. Okay. Voy por el mundo así, sí. Entonces, pero también me gusta mucho eso porque entra dentro como de
de sentirme libre con el mensaje de Dios. Eso hace parte de hacer misión por el mundo, qué sé yo. Y me ha llevado a diferentes lugares. Cuando comencé estuve en Panamá en la jornada mundial, luego estuve en Lisboa, luego viajé a Roma y por todo el proyecto hicimos un proyecto para el sínodo con el Papa Francisco y pude conocerlo. De hecho me dejó, la palabra era, por favor no me los dejes nunca solos, o sea, que nunca abandonara ni mi misión, ni a los jóvenes. El Papa te dijo eso. Sí, wow, qué honor. Impresionante. No sé, nunca solos. Entonces aquí estoy, y fue muy lindo porque me lo repitió 3 veces. Pero que no dejaras solo a quiénes, ¿de qué se trataba el proyecto? Bueno, ok. Y en el Sínodo Digital hicimos un proyecto sobre los misioneros digitales porque evidentemente pues la iglesia quería tener testimonio de que las redes sociales son un medio por el cual para evangelizar. Eso, por el cual llevamos el mensaje de Dios, pero no se convirtió solo en un medio, sino que nosotros demostramos que también somos parte de una cultura, que detrás de un celular hay corazones quebrantados, hay corazones heridos, hay corazones con sed de escuchar de Dios, pero pues esto no estaba como posicionado, apenas digamos que estábamos algunos pioneros y nos llamaron a los que estábamos iniciando como solitos y dijeron vamos a caminar juntos. Entonces yo decidí presentar un proyecto por Medellín, me aparté un poquito porque yo quería caminar con los excluidos. Y cuando entré al proyecto no había mucho espacio para ellos, entonces fui una de las que levantaba la mano y decía, ay, pero es que yo quiero que podamos escucharlos a todos. Tengo jóvenes que, por ejemplo, no creen tanto y aquí no siento que haya un espacio seguro para ellos. Entonces, claro, empecé como a generar esa afinidad con el Dicasterio de Comunicaciones, con Monseñor Lucio, que siempre ha estado ahí como lindo acompañándonos en ese proceso, y creé un proyecto que se llama Más Bacano el Vaticano. Entonces, Más Bacano el Vaticano, escuchen pues. Más Bacano el Vaticano porque estábamos en Medellín y claro, y acá con los chicos del Consejo de las Juventudes pude trabajar con muchos líderes de la comunidad LGBTI, de jóvenes ateos, ¿cierto? Diferentes discapacitados. Entonces habían diferentes personas que se habían sentido excluidas y lastimadas por la iglesia y caminamos juntos en sinodalidad. Entonces, cuando llegué a Roma, el Papa conocía todo esto y en ese encuentro pues él me dijo no los vayas a dejar nunca solos, pero fue muy lindo porque lo repitió 3 veces y yo siempre he tenido en este proceso unas ganas de rendirme. Ay, yo digo, no, yo no voy a ser capaz, por A, por B, por C. Entonces siempre es como un eco constante, como no los dejes, y si te casas no los dejes, pero sí no los dejes, ¿cierto? Es como un eco constante muy lindo que él me dejó y que yo digo, bueno, tengo que seguir este camino, por vocación, por amor y porque así lo siento. Entonces, qué bello. Estuve allá y ya, y si Dios quiere, voy para el jubileo. Ay, vas para el jubileo, sí. Qué bello. Bueno, cuéntale un poco a las personas que nos están viendo qué es el jubileo. Bueno, nos vamos a ir para el jubileo. Yo tampoco he vivido el jubileo, pasa cada 25 años. Imagínate, yo también quería ir. Sí, pasa cada 25 años. Yo también estoy como nueva en esto, porque cuando salió... Claro, sí, porque igual está uno chiquito, entonces no. Pero sí, vamos a pasar por esa puerta bonita. Vamos a tener allá también un encuentro de misioneros digitales donde, bueno, nos vamos a reunir todos, vamos a entrar junticos por la puerta que es donde se van a absorber, bueno, digamos que esa tradición que absuelven los pecados, según así lo entiendo yo. Tú lo entiendes de otra manera, no lo sé. Pero lo más coloquial que puedo decir, sí. Entonces pongamos en contexto, el jubileo ocurre en la iglesia cada 25 años, que se abre la puerta, ¿cierto? Que es donde pues hay una absolución como de pecados en general en todo el mundo entero y pues bueno, vas a estar allá con los jóvenes. Tata, entonces, ¿cómo te sientes al saber que estás tan cerca, abro comillas, cierro comillas, de los exiliados? Porque si el Papa Francisco te decía no los dejes solos nunca, ¿cómo es ese lenguaje que has utilizado y que ha sido tan acertado desde la creación digital para abrazar a aquellos que se sienten que no pueden ser abrazables, por ejemplo? Para mí ha sido un camino maravilloso. De hecho, yo a veces soy como un poquito al contrario, porque a veces siento que huyo más de los espacios como tan eclesiales. Tan eclesiales, porque sí son un poquito como más, no sé, como
De otro con más estilo protocolo, distinto, así más como protocolo. con más protocolo, a veces se tratan también muy bien y a veces yo soy un poquito más de estar con mis jóvenes, de Claro. callejearme la fe. Siento que me siento un De poquito... callejearme la fe, qué belleza. Sí, eso. siento que soy como más Callejearme la fe. de compartir con ellos porque me gusta más escuchar esas historias, no sé, quebrantadas, entenderlos. Y algo que me ha funcionado mucho para llegar a ellos es eso, es como entendí dos cosas que me identificaron en este camino. Uno, es ser portadora de esperanza. Okay. Entendí que mi misión no estaba ni siquiera en decir, ay, es que somos así, esto es así, asá, y lo tienes que hacer así, y entonces para que puedas, como si fuera una condición todo el tiempo, no. Okay. Siento que va más desde esa escucha para entender realidades distintas, Okay. ¿cierto? Para poder abrazar esos dolores que existen, para poder guiar en cierta manera, y más que todo como invitarlos a misionar conmigo. Entonces, muchos, por ejemplo, el año pasado el proyecto fue muy lindo porque eran jóvenes que trabajaban en los semáforos. Entonces, Wow. y cuando me salían contratos yo les daba algo a ellos, ¿cierto? Y trabajábamos juntos y entendía que sus necesidades pues partían de que eran migrantes, ¿cierto? De otros lugares. Claro, se estaban ganando aquí como su labor diaria en otras cosas. Entonces veía al Cristo, veía como ese rostro joven de Jesús a través de realidades tan complejas. Claro, y callejeando la fe. Claro, eso, y que me hacen a mí sentirme como, no sé, como un poquito más libre, más yo. Y así se logra. Yo quisiera preguntarte algo. Veo que pues la mejor manera de conectar para ti con Dios es así muy sencilla, muy genuina. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren también ser como tú, como portadores de esperanza, pero sin imponer algo? ¿Cuál es ese consejo que les darías de cómo entregar ese Dios sencillo, genuino, más cercano? Yo siento que hay algo muy lindo y es siempre guardarnos en humildad. Por ejemplo, evidentemente yo me estaba exponiendo a espacios muy, por decirlo así, como donde los jóvenes necesitaban muchas respuestas, ¿cierto? Y a mí me empezó, digamos, que a generar esa inquietud en mi corazón de yo tengo que dar más de mí, no solamente desde mi experiencia. Claro. Porque las personas te van exigiendo también como un alto grado de respuestas, de guía, ¿cierto? Y entonces desde la sencillez empecé a entender dos cosas. Uno, que el joven no está ahí por mí. O sea, no es que, ay, vamos a seguir a Tata, vamos a no sé qué, y entonces Tata hace eso, Tata hace lo otro. Y aunque yo lo valoro mucho, me bajo de ese escenario, ¿cierto? Porque obviamente tengo mis colores, a veces si entras a mi feed, lo primero, no vas a encontrar a Jesús en la primera página porque no es mi manera de comunicar y evidentemente llegan como a mi rostro, a lo que soy y eso a veces en ocasiones distorsiona el mensaje, ¿cierto? Pero entonces lo primero es que en mi corazón, Él siempre ha sido ese primer lugar y es tener como esa humildad de saber a quién le pertenece el lugar y de cómo lo tengo que guiar. No lo traigo a mí, sino que lo llevo a la iglesia. Sino Dios, a la iglesia. Exacto. Entonces yo intento como guiarlo a Dios de antemano. Y desde la segunda parte, que ya se me olvidó. No, bueno, nos ibas a hablar dos consejos, ¿cierto? La primera es trabajar esa humildad y nos ibas a hablar. Ok, sí. Entonces, la responsabilidad, por ejemplo, mira que pues entré a estudiar, ¿cierto? Pero a veces cuando nosotros estamos, y eso también pasa cuando somos parte de comunidad, queremos evangelizar. Entonces, como nos sentimos un poquito más santos, ¿cierto? Como esa competencia de la santidad. Pasa mucho. Como esa competencia de la santidad a veces, entonces, por eso digo que el consejo más lindo es ser humildes antes. Mira, a veces la otra persona te habla de sus heridas y tú dices, ay, Juan, equivocado está, porque si él conociera esto, pues todo sería diferente en su vida, pero no es el momento de decirlo. No es el momento todavía de tener un proceso tan profundo y por eso el primer paso es la humildad y la prudencia, ¿o qué? Sí, y para mí también ser misericordiosos, porque es que hay quien como que se desviste tu alma ante ti y tú no puedes llegar como a arroparlo ahí mismo, sino darle un abrazo, comprender su realidad y mirar si de pronto entrar como con esa sutileza, porque eso también hace parte del respeto de la identidad del otro. Claro, y a veces nosotros en nuestro camino de fe nos llenamos también como de ese ego, es que yo sé más, es que tú estás equivocado, es que yo te puedo ayudar, pero como a la fuerza, entonces es como si tuvieras un megáfono.
aturdiendo a todo el mundo, pero no, qué lindo que seamos ese el eco de ese megáfono, donde la gente no sienta como ese ruido, sino como ese susurro, y al final terminas dejando a Dios ser Dios y ser tú el instrumento, porque a veces intercalamos sin darnos cuenta. Total. Ay, no, es que es así, entonces yo termino haciendo un papel que no me corresponde, es que yo solamente soy un instrumento, entonces seamos el eco que Dios va orando. Y así, pues a mí me ha pasado testimonios muy lindos que yo ni les menciono nada, solo digo, ay, vamos, vivimos un momento hasta bacano, nunca le hablé, ni de Dios ni de nada, solo vivimos el momento y vivimos la prédica, qué sé yo, molestamos, y como a las 2 semanas, tata, me pasó esto, me salí de tal cosa, no sé qué, o me mandan el mensajito, y supe que Dios obró ahí, que yo no hice ni siquiera nada, Dios no hice nada, hablé con él, compartí, me reí. Entonces hagamos como que un recorderis, saber que somos instrumentos, dejar a Dios ser Dios, trabajar en la humildad, la prudencia y no ir con un megáfono a imponer ideas a otros. Misericordioso. Exacto, y la misericordia. Tata, yo quisiera que nos contaras de pronto una anécdota que haya sido muy relevante en todo este proceso de evangelización, en toda esta historia tan bonita que se está gestando en ti, que quieras compartirla a las otras personas y que resuene también con esa autenticidad que te caracteriza. Cuéntanos. Qué difícil. Son muchas, me imagino. No, pues yo creo que la más importante, sin duda, sí fue la conversación que tuvo con el Papa Francisco, ¿cierto? Pues esa yo creo que fue como la más significativa, pero de todas maneras, de mis chicos. De tus chicos. Porque ya hablé Sí. de mis chicos, sí me llamó mucho la atención una, que me invitaron a dar una prédica en un festival, puedes ir aquí como en un festival Pride. Yo me asusté mucho porque dije, no, me van a empezar a atacar, van a decir un montón de cosas, todos a distorsionar. ¿Pero qué es un festival Pride? No sé. Pues de la marcha de la comunidad. Ajá, de la comunidad. Más. Ah, ok. Listo. Entonces estábamos en un auditorio y me dijeron, queremos escuchar de Dios, y habían muchos jóvenes. No, eso está muy bueno. Habían muchos jóvenes y obviamente pues Wow. me hicieron la invitación y yo dije, ay no. ¿Asustada? Claro, me asusté, pero son muy lindos, o sea, son muy lindos y todo, y me asesoré, llamé a Roma. Llamaste a Roma. No, llamo a una amiga en Medellín, llamo a Roma, ojo pues. Llamé y dije, hola, voy a hacer esto. Para mí ha sido fundamental caminar con la iglesia. Claro, la obediencia. Porque si no, nos perdemos. Le digo que esto no sirve para nada. Para mí sí ha sido, digamos que algo muy lindo, y es que no doy paso adelante sin estar como unidita a la iglesia, a la madre. Sí, como unida y también respaldada, porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Totalmente. O sea, no sabes en cualquier momento. ¿No? Y la qué obediencia, pasa. la obediencia Sí. es importante. Es como, sí, es seguro para mí, cómo creen que, pues, como que debo orar en este espacio, si pasa algo, qué pasa conmigo. O sea, son muchas cosas. Entonces recibí mis consejillos. Qué bueno. Y claro, sí. Entonces yo me fui, claro, muy asustada, incluso estaba enferma, no tenía ni voz, y yo dije, bueno, no, que el Espíritu Santo ore acá. Y fue muy lindo porque yo digo que por primera vez sentí tanto cariño, tantos corazones que quebrantados, lastimados, y ahí como generando esa esperanza. Y pasaron los meses. Sí. No fue un año, pasaron los meses y me invitaron a otro congreso. Y a ese congreso, un joven que me vio desde ahí estaba en otra ciudad donde yo estaba, Sí. se acercó a mí y me dijo, mira, te sigo desde este congreso que diste, y ahora pues quería como entrar al catolicismo, era de otra, pues no estaba ni bautizado, no tenía los sacramentos. Entonces pude hablar con él, conversamos, no sé qué, y a mí me parecía como maravilloso que... ¡Qué belleza! Pues que una persona... sí, tenga como esa valentía. Pues que haya sido instrumento y Sí, haya sí, tomado sí. la valentía de quedarse con lo que el Espíritu Santo haya suscitado en ese momento. Sí, y allá lo estaban acogiendo en la diócesis de allá, lo estaban acogiendo. Sí. Entonces yo dije, ¡ay, qué historia tan inspiradora! Es un testimonio muy lindo que me marcó. Bueno, quizás de pronto en este camino espiritual que nos planteas, me imagino que han venido pues dificultades, como te había preguntado anteriormente, pero ¿qué esperas y cuáles son, digamos, esas armas que tienes aquí ahora para enfrentarte de pronto a ese camino de aquí en adelante, que de pronto es un poco más eclesial, que de pronto no entiende tanto tus formas, ¿cierto? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es ese planteamiento que sigue de aquí en adelante?
Bueno, entonces para mí las armas contundentes voy a mencionar 3. Listo. La primera sería la oración, porque yo siento que la oración siempre nos conecta con esa firmeza que necesitamos todos los días hay pruebas, flaqueamos en ocasiones, pero también digamos que hay muchas certezas que tenemos que asumirlas como con esa responsabilidad bonita de nuestro corazón y poder entender todo ese camino desde esa parte espiritual. La segunda, desde la escucha y la conversación y el comunicarnos pues bien, ¿cierto? Hay que entender que hablamos para diferentes personas, no todo el mundo tiene por qué entender la manera, ni cómo, ni cuándo hacemos nuestra misión, pero sí siento que es muy necesario y muy fundamental y parte de la misión el comunicarnos bien. Y siempre hay algo que me acompaña y es que a mí me gustan mucho esos retos que son a veces tan difíciles en nuestra vida, y esto se los doy como un consejo, y es que es muy fácil santificarnos con el amor, que esta sería la tercera, aquí adelantando, con el amor cuando todo es tan sencillo con el otro. Cuando yo tengo una amiga que me comprende todo el tiempo, que nos caemos súper bien, que creemos en lo mismo, que estamos alineadas, es muy fácil para mí amarla con todo mi corazón porque es que alineamos profundamente bien. Pero ¿qué pasa cuando esa persona es diferente no me entiende, a nosotros? es tan completamente que uno dice, ay no, es que no puedo, se vuelve un reto para el alma pues amar a esa persona, y eso es lo que a mí me hace ser misericordiosa y retarme en el amor. Es que en este momento es cuando más flaqueo o más me quebranto o cuando no te quiero, pero yo elijo quererte, elijo amarte, elijo cuidarte, y porque también hay que mostrar esa parte del ser cristiano, ¿cierto? Claro. Entender que la misión no parte ni siquiera como una competencia, sino como esa manera linda de amor. De amor. Que esa sería como la ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están viendo, creyentes, no creyentes, de ese lenguaje con Dios? Porque yo siento que tienes una relación con Él como muy de tú a tú. ¿Qué le dirías a esa persona que de pronto tiene miedo de buscarle? ¿Cuál sería ese lenguaje que le aconsejarías a él o a ella para acercarse a Dios? ¿Mensaje o lenguaje? ¿O las dos? Las dos. Mensaje y lenguaje, voy a regalar 2 palabras, creería yo. Una, me voy a ir por lo que estamos viviendo en Ser Peregrinos de Esperanza, que este es el año donde yo estoy regalando esperanza, y es eso, no dejarnos arrebatar la esperanza. Inclusive porque en tus momentos más difíciles es que no hay camino tan oscuro que una chispita de esperanza no puede alumbrar. Entonces, ¿qué pasa? Que no pasa nada en tu proceso, o sea, siempre siéntete digno y merecedor del amor de Dios, que siempre te va a corresponder. La esperanza es el número 1 para continuar y sentirnos merecedores del amor de Dios. Y la segunda, la alegría. Para mí no hay nada más espectacular que santificarnos a través de la alegría. Somos alegres cuando hacemos lo que amamos, cuando así termines cansada, lo que sea, pero cuando tú te santificas a través de lo que haces y lo haces de una manera grata, alegre, incluso cuando miras a Dios desde tu esencia y no te dejas arrebatar esa parte, siento que ahí todo obra bien en tu propósito de vida. Entonces con esas 2 palabras logras muchas cosas bonitas. Y pues conectar con Dios, obviamente, que es lo más importante. Evidentemente, eso te lleva. Bueno, mi tata, gracias por regalarnos este espacio tan bonito, me dejas enseñanzas enormes y sé que a quienes nos están viendo también, sobre todo ese lenguaje y ser uno mismo, porque yo estoy segura que Dios te ama tal y como eres, con esa autenticidad, con esa reverencia, con ese ser tú misma, y me encanta que te acerques a esas personas que a veces no se sienten tan acogidas por el Evangelio y que seas esa portadora de luz aquí en la tierra, esa amiga de Jesús, ¿cierto? Y bueno, gracias de todo corazón, esperamos que te hayas sentido súper bien. Y bueno, recuerden que tus vivencias tienen el poder de inspirar el mundo entero. Nos vemos en un próximo capítulo de Natsoy. Bye. Chao. Chao.